Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema referente a el tiempo en el cual nos encontramos. Panes sin levadura o Matzot, la semana de Matzot, en donde por mandamiento del Boreolam, del Creador del mundo, el Todopoderoso, ordena a todos aquellos que salieron de Egipto, de Misraim, israelitas y no israelitas, que llegaron hacia un lugar llamado el Monte Sinaí, en donde se decreta o se afirma legalmente, tal vez, ¿verdad? Muchos dicen que fue ahí, el pacto que el Todopoderoso le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. A Abraham se lo confirmó a Isaac y se lo confirma a Jacob. En ese proceso del pacto, pues todos aquellos que hicieron pacto con el Todopoderoso en ese lugar, o que entraron en el pacto que el Todopoderoso determinó con ellos, todos ellos pues comenzaron a ir después a donde Moshe, para que Moshe le dijera cuáles eran esas instrucciones de las cuales el Todopoderoso le estaba revelando para dársela a ellos. Dentro de esos mandamientos, está lo que son el día 14 de Aviv, conmemorarán Pesaj, y ya desde el día siguiente, que es entre las 2 tardes, ya 1 o 2 horas después, tal vez, que cae el sol, que comienza el día 15. El día 15 ya es Matzot. Y dentro de esos mandamientos, ¿verdad? Aclaro siempre todo esto porque puede ser que otras personas digan automáticamente que estén escuchando, oh, pero eso es para los israelitas, eso es para los judíos, eso no es para nosotros. Pues aclaro que dentro del término escritural y bíblico, en el cual toda aquella persona que pueda estar pensando, dudando, cuestionando, se puede asesorar bíblicamente, no con sus líderes religiosos que automáticamente van a llegar a la conclusión a la ligera por el adoctrinamiento que lo más seguro tienen, sino a la escritura, al contexto bíblico hebreo. Y una de las cosas que nos ayudará mucho es a estudiar sin los lentes ya preconcebidos que hemos tenido. Y como este servidor, igual que millones de personas y otros miles y millones que gracias al Todopoderoso Él nos ha despertado a entender las riquezas de su palabra conforme a su contexto, pues hemos entendido que entrar en el pacto en el cual el Todopoderoso estableció nos hace, como dice la Escritura, injerta en el buen olivo, nos hace co-ciudadanos de Israel, o sea, somos co-ciudadanos de Israel, pues obedecemos los mandamientos que se le dio a eso. Y que ya no somos extranjeros ni advenedizos, somos integrados con las mismas promesas, con los mismos beneficios y con la misma demanda de santidad. Dentro de todos esos mandamientos que nos santifican, nos apartan y nos identifican como un pueblo apartado y kadosh, está el mandamiento de guardar los panes sin levadura, que en ningún momento fue ni abolido cuando vino el Mesías, ni cuando Pablo supuestamente dijo. Y dentro del relato que vamos a estar hablando hoy,
pues obviamente nos vamos a dar cuenta de que Shaul y sus discípulos nunca dijeron que esto ya estaba abrogado, porque es todo una contradicción con todo lo que aparece relatado en el libro de los Hechos y aún en las mismas palabras de Shaul que dice: nunca el Todopoderoso ha rechazado a su pueblo, nunca la gracia es contraria a la Torá. Y tenemos más que pruebas suficientes para demostrar que de la ley en la cual Shaul habla y se refiere de manera negativa, está hablando de la ley del pecado y en ocasiones de una ley llamada la tradición oral de aquellos judaizantes que querían imponérsela a los de las naciones, cuando eso no es un mandamiento divino. Pero aquel que quiera seguir creyendo en su mentalidad doctrinal occidental puede seguir haciéndolo. Yo solamente traigo la información con todo el amor y con todo el deseo y con todo el anhelo de que el Todopoderoso siga haciendo despertar a muchas personas y vean las riquezas que hay en esto, porque mandamiento es promesa también. Muchos lamentablemente lo ven como una ley, como una carga, como algo imponente que solamente va a traer aflicción, que algo que no podemos cumplir a cabalidad. Y la Escritura dice todo lo contrario: obedezca esto para que sean santos como yo soy santo, para que las demás naciones vean la sabiduría que hay en estos mandamientos, porque no son gravosos y porque los que lo obedecen están demostrando realmente que me aman, porque prefieren obedecerme a mí que a cualquier hombre, sistema, cultura, religión y todo aquello que se interponga en el medio. Dentro de este tiempo en el cual estamos nosotros aquí conmemorando el tiempo de los días de Matzah, vamos a hablar un poco sobre este relato que aparece en Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20 hay un relato bien interesante que está, o se puede, ¿verdad?, automáticamente relacionar con este tiempo, con este ambiente que desde el punto de vista espiritual, en relación con el Todopoderoso, es algo único, porque nos enseña las promesas y cómo nos revela al Mesías y cómo nos quiere a nosotros ir transformando y renovando nuestra mente para que ya no vivamos como los gentiles, como vivían antes, en las concupiscencias de nuestra mente, en las pasiones de nuestra carne, en todo aquello que nos arrastraba conforme a la corriente de este mundo. Y eso significa todo: religión, cultura, costumbre, moda, eh, toda influencia que no provenga de la Escritura. Por eso Shaul dice que toda la Escritura fue inspirada por el Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, revelada. ¿Para qué? Para instruir, para capacitarnos, o sea, para apartarnos y capacitarnos para que nosotros podamos hacer toda buena obra, para llevarnos a que a toda justicia y a toda verdad. ¿Y qué dice la Escritura? Que es la verdad, según las palabras aún de nuestro Rabí Yeshua HaMashiach, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. No sé cómo lo pueden aplicar otros, pero para mí la palabra del Todopoderoso es Torah, porque esos son los términos que mucha gente desconoce. Mandamiento es promesa y es basada a cumplimiento. Toda palabra que salga de la boca, simbólicamente de la boca del Todopoderoso,
Eso es Torah. Eso es instrucción. Eso, traducido al lenguaje moderno, eso es ley. Entonces, decir que la ley, por un lado, no es para nosotros, pues entonces estaríamos libres para pecar todo lo que queramos, porque sin ley no hay, como dice Shaul, sin ley no hubiese culpa por el pecado. Así que eso es un problema que tienen que resolver otros. Pero en Hechos capítulo 20, verso 1, hay algo sumamente interesante que nos va a ayudar a entrar mejor en este ambiente y afirmar nuestros pasos en la fe que tenemos en el Mesías Yeshua y la obediencia a los mandamientos del Todopoderoso. Dice, después que se apaciguó el tumulto, Hechos capítulo 20, verso 1, Shaul mandó a llamar a los discípulos para animarlos. Luego se despidió y salió para ir a Macedonia. Dentro del proceso en el cual Shaul había pasado muchas cosas, estaban buscando cómo acecharlo, lo habían buscado por ese problema de que supuestamente estaban blasfemando en contra de la supuesta Artemis o Diana de los Efesios, como está traducida en otras versiones. Dice que Shaul mandó a llamar a los discípulos para animarlos. Obviamente Shaul no estaba en ese lugar. Y los despidió y salió para ir a Macedonia. Dice, recorrió aquellas regiones exhortándolos con muchas palabras y luego llegó a Grecia. Después de estar allí 3 meses, o sea, Shaul se quedó 3 meses en Grecia, los yahuditas tramaron un atentado contra él cuando estaba por navegar rumbo a Siria, de modo que decidió regresar por Macedonia. Shaul, después de 3 meses de estar en Grecia y estar allí, como normalmente hacía, en cada Shabbat iba a la sinagoga, exhortaba, les decía, mira, las palabras de la profecía de las cuales nosotros hablamos y predicamos todos los Shabbat y aún estudiamos en nuestras casas, les traigo la buena noticia que ya tuvieron su cumplimiento. Y Yeshua, al cual mataron en Jerusalén, que murió, pero el Padre lo resucitó de los muertos, es aquel hombre en el cual cumplió todas las señales y requisitos que se requería para declarar a esa persona como el Mesías ungido del Todopoderoso. Y ese Yeshua no solamente resucitó, sino nos ha dado la promesa de que va a venir a establecer el reino con nosotros cuando venga de allá en los Shammai. Entonces, después que Shaul hacía todas esas cosas, comenzó a tener problemas con los yahudí que no creían y comenzaron a buscarle atentado. Y dice, la acompañaron Sópater. Sópater la acompañó. De Berea, los tesalonicenses, Aristarco y Segundo, Gallo de Verde, Timoteo, Gallo de Derbe, Timoteo y Tíquico y Trófimo de Asia. Estos salieron antes y nos esperaron en Troas. Estos fueron los que acompañaron a Shaul. Entonces, lo que yo, ¿verdad? Estaba analizando, pensando y buscando estudiar más dentro del término de la escritura para aprender y conocer más el contexto y que el Mesías se revele a mi vida y me afirme más en la fe y entender mejor
las pisadas de él y las de sus discípulos, me encontré con estudiar cada una de estas personas como debería de ser, no es leerlo y ya yo tengo mi doctrina, lo leo por leerlo, pero mi adoctrinamiento ya está por encima de todo eso, ¿no? Me puse yo a analizar y dije, aunque ya yo lo sabía, ¿verdad? No puedo decir que no lo sabía o tenía ya una idea súper clara sobre eso. Me puse a buscar las evidencias basadas en el contexto bíblico, no en que yo supongo, que a mí me dijeron, que es que a mí me enseñaron, no, en las evidencias bíblicas. Y estos que acompañaron a Shaul eran gentiles, gentiles, gentiles o los de las naciones que creyeron en el Mesías Yeshua. Por ejemplo, por ejemplo, eh, de Aristarco, ¿verdad? Si buscamos a Aristarco, dice en Hechos capítulo 27:2, y embarcándonos en una nave de Adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Entonces, dentro de los que están aquí acompañando a, a Shaul, estamos viendo que Aristarco está entre ellos y Aristarco era un macedonio de Tesalónica, un macedonio. En Hechos capítulos 19, 28 y 29 habla también de Gallo. Dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios o Artemisa. Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Shaul. O sea que estamos viendo que Aristarco y Gallo eran macedonios, no eran judíos, eran macedonios. Aquí estamos viendo que Trófimo lo dice claramente que era de Asia. Así que entendiendo que estos que están acompañando a Shaul, ¿verdad? Eran gentiles. Como por ejemplo también dice, dando voces, varones israelitas, ayuden. Este hombre, esto es en Hechos capítulo 21, 28 y 29, dice, este hombre es el que por todas partes enseñan a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Eso fue cuando encontraron a Shaul en el templo. Dice, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Y el escritor Lucas dice, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Shaul había metido en el templo. Entonces Trófimo, que era de Asia, no podía entrar al Mishkan, al templo, porque no era judío. Entonces, si Aristarco no era judío, Gallo no era judío, Tíquico ni Trófimo. Entonces, sigamos leyendo, porque estos fueron los que acompañaron a Shaul. Dice, estos salieron antes y nos esperaron en Troas. Pero después de los días de los panes ácimos, navegamos desde Filipo y los alcanzamos después de 5 días en Troas, donde nos detuvimos 7 días. Y ahí está una de las grandes preguntas que deben de resolver otros, pero que nosotros la traemos como evidencia y como afirmación a la enseñanza transparente, pura, que aparece en la Escritura sin manipulación y que nos edifica y nos trae confortación y nos estimulan en la fe y en la esperanza que tenemos en el Mesías Yeshua,
obedeciendo su palabra. Si esta gente eran de las naciones, y según la especulación de muchos, los de las naciones supuestamente se les enseñó que no tenían que cumplir ninguno de los mandamientos, ni de las fiestas, ni de la Shabbat, porque eso era para los judíos. Eso es exclusivo para unas personas de los judíos, según el pensamiento de ellos. ¿Qué hace Aristarco? ¿Qué hace Gallo? ¿Qué hace Tíquico, Trófimo? Timoteo, pues muchos pueden decir, no, porque Timoteo tenía una madre judía, por eso. Pues vamos a sacar a Timoteo. ¿Qué hacían estos gentiles? Guardando la fiesta de Matzó de los panes sin levadura con Shaul. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hacía Lucas ahí? Guardando, si eso es caer de la gracia para muchos, si eso es negar la muerte y resurrección del Mesías, si eso es volver a la ley, a esclavizarse en los mandamientos que eran maldición, según muchos. Pero como la Escritura dice literalmente que esto es vida, como dice el Todopoderoso, les enseño el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge la vida para que te vaya bien a ti y a tus generaciones. Y esto es lámpara y lumbrera a nuestro camino. Que la Torah es perfecta, que convierte al alma. Que con qué es que limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. Porque es que si me ama, guarda mis mandamientos. Porque son aquellos los que perseveran hasta el fin, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen la fe en el Mesías Yeshua. Porque toda la Torah es espiritual, es buena, es santa. Porque ya los dos somos un solo pueblo, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay exita. ¿De qué estábamos entonces hablando sobre para quién son estos mandamientos? ¿Qué hacen estos tres de las naciones guardando los panes sin levadura, como lo estamos haciendo nosotros hoy? Como lo estamos haciendo nosotros hoy. Pues porque ese cuento de que no es para nosotros se lo inventaron muchos años después, con fines totalmente no motivados por el Todopoderoso. Lo triste es que muchos han caído en eso y muchos les gusta eso, se sienten cómodos así. Solamente en el día postrero se revelará la verdad de todas las cosas. Y aquellos que se sigan negando le tendrán que dar cuenta al Todopoderoso. Porque muchos dicen, no, es que tú estás pensando que por la ley o por los mandamientos nos vamos a salvar. El detalle aquí, siempre lo digo, lo que sucede es que como hay un adoctrinamiento ya y ya tenemos como que ese chip que se nos mete que ni cuenta nos damos en saber cómo responder automáticamente como una autodefensa. Primero eso está abolido. Después nos traen las evidencias de que no está abolido. Ok, entonces pues es para los judíos. Nos traen la evidencia que no es para los judíos, que es para todos. Y entonces después dice el verso que no juzgue, que no juzgue, que no juzgue si quiere guardarlo y si no quiere no juzgue. Y después cuando le demuestra eso, que ahí realmente no está hablando del Shabbat, así, de juzgar, como de que si lo quiere guardar, guárdalo y si no, no. No, ¿sabes qué? Eso no es para salvación. A fin de cuentas, eso no es para salvación. La salvación es solamente por la muerte y resurrección del Mesías, por la gracia, no es por los mandamientos. Entonces, como Shaul dice, es la gracia, por el favor inmerecido
que el Todopoderoso nos plació manifestar a nosotros por medio de Yeshua, pero los mandamientos son para aquellos que han recibido esa gracia. Entonces tú quieres recibir la gracia y quieres recibir la salvación, pero no quieres obedecer, porque la obediencia es el fruto de la salvación, de la justificación que nos han dado. Entonces, después que pasaron los panes ácimos, ellos se destruyeron 7 días en Troa. Dice, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para comer, Shaul comenzó a hablarles, y como Shaul iba a marcharse al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces muchos piensan que, ¿verdad? Los que son así, no sé cómo describir. Pero no, esto fue un domingo. Porque desconocen el contexto cultural del pueblo del Todopoderoso, donde empieza la caída del sol y hacemos oración al Todopoderoso, dándole gracias por el comienzo del tiempo de Shabbat, de cese. En familia se come, se lee la escritura. Agradecemos que Él es el que hizo los cielos y la tierra. En 6 días hizo todo, y el séptimo cesó, y por eso nosotros también cesamos, porque somos imitadores de aquel que nos redimió, que nos salvó por medio de Yeshua, que nos rescató, que es el dueño, que es nuestro creador. No imitamos al mundo, ni al sistema, ni a nada, sino tratamos de imitarle a Él. Entonces, cuando termina ese cese, se le conoce la Abdalá, lo que es la separación del día Kadosh a los días comunes. Y en esa separación se vuelve a reunir la familia o los que están reunidos en el Mesías Yeshua. También lo hacen los que no creen en el Mesías Yeshua, pero nosotros nos aplica a los que creemos en el Mesías Yeshua también. Nos reunimos, estudiamos, comemos y ellos tenían por costumbre eso, lo que se le dice el partir el pan. Eso no es otra cosa que reunirse terminando el Shabbat y entonces comienzan a estudiar y a hablar de una porción, de la Haftará, de lo que se relaciona con la Parashá, y se da un mensaje. Eso siempre se ha habido desde aún antes del Mesías aparecer físicamente, y luego los discípulos cuando el Mesías vino lo siguieron haciendo y hasta el día de hoy muchos lo seguimos haciendo. Y por el desconocimiento de muchos, automáticamente dicen primer día de la semana, domingo. Pero aquí no está hablando del domingo. Aquí está hablando de la caída del sol del Shabbat, que sería sábado por la noche. Y en ese sábado por la noche, cuando estaban reunidos ellos, como Shaul se iba a marchar, alargó el mensaje hasta la medianoche. O sea, comenzaron a comer, a alimentarse, a compartir, me imagino yo, especulando hasta las 8 de la noche, 8:30, comenzaron a hablar, a estudiar, a hablar del mensaje. Shaul tomó la palabra, comenzó a exhortarles y a darles un mensaje. Se dieron las 10, se dieron las 11, llegó la medianoche y Shaul seguía hablando. Dice, había muchas lámparas en el piso superior donde estaban reunidos. Y a cierto joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, lo iba dominando un profundo sueño. Como Shaul seguía hablando por mucho tiempo, el joven ya vencido por el sueño cayó desde un tercer piso para abajo, de un tercer piso abajo, y lo levantaron muerto. Entonces Shaul bajó y se echó sobre él, y al abrazarlo dijo, no se alarmen, que su vida está en él. Luego volvió a subir y empezó la comida y comió. O sea, luego de la medianoche volvieron a comer, o tal vez comenzaron el mensaje antes y luego comieron. Después habló largamente hasta amanecer. Entonces se fue. Y ellos llevaron al joven vivo
y quedaron muy consolados. Entonces, entendiendo este mensaje de lo que Shaul hizo o compartió, que lo hacía todos los años, y aquí, gracias al Todopoderoso, está revelado en la carta de los Hechos también. Y como si alguien puede decir, no, pero tal vez eso del griego, que sí, pero hasta en hebreo dice, Veanachnu, Yesagnu, Min Pilapi, Harei, Yami, Hag Amatzot. O sea, nosotros, o sea, dice, nosotros, nosotros, nosotros. Después, desde que hicimos y después de los panes, no, nosotros nos encontrábamos en Filipo y después de los panes sin levadura, Hag Amatzot, estuvimos allí 5 días. Lo mismo que aparece en hebreo español. Así que esto nos debe de exhortar a nosotros o animar a nosotros a que en este tiempo de los panes sin levadura lo estamos haciendo con la certeza de que no es ni judaizar, ni parecernos a los judíos, ni pensar o creer que es que alguien nos metió en la cabeza esto. Hay evidencia escritural, evidencia bíblica, evidencia histórica, evidencia extrabíblica, que todos los creyentes en el Mesías Yeshua y sus discípulos seguían guardando las festividades y todos los mandamientos. Los de las naciones y los judíos también. Todos. No había ninguna clase de debate sobre que si unos tenían que guardar la Torá o no. El debate hubo en que a ellos no se les va a imponer ninguno de los mandamientos de la Torá oral, ni tampoco se les va a imponer la circuncisión para que ellos se sientan justificados. Porque la justificación no viene por las obras de la ley, sino por la gracia que se reveló por medio del Mesías Yeshua. Y entendiendo este mensaje, lo único que yo, ¿verdad?, me gustaría añadir a esto es, pensemos, si el Mesías lo hacía, sus discípulos lo hacían, Shaul lo hacía, los de las naciones lo hacían, que se les dijo, ellos cada Shabbat estarán escuchando a Moshe. Escuchar a Moshe es escuchar la Torah, los mandamientos, que no se nos olvide, la mandamiento es más que un mandamiento, son promesas. Y como las promesas del Todopoderoso no caducan, no se pueden abolir, no son maldiciones, no son contrarias a la gracia. Por lo consiguiente, son para nuestro beneficio, para nuestra ejercitación, como dice Shaul. El ejercicio corporal para poco aprovecha, pero el ejercitarse para la piedad, o sea, en los mandamientos, que son promesas, trae beneficio en esta vida presente y en la venidera. Nada, que el Eterno siga bendiciendo la vida de cada uno de nosotros y acordémonos que mejor es obedecer al Todopoderoso que a los hombres. Shalom, Urajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, date.